Siguiendo con los temas considerados en la evaluación, tenemos este tema que se titula razones trigonométricas, en la cual vamos a hablar sobre las dos primeras razones trigonométricas, que son la razón seno y la razón coseno. Estas razones trigonométricas lo que van a hacer es comparar los lados de un triángulo. Estas razones trigonométricas se van a calcular con respecto a un ángulo. Pero para yo poder realizar el cálculo de estas razones tengo que identificar primero los lados de mi triángulo rectángulo. Como ya lo hemos visto en el tema anterior, los lados que forman 90 grados, estos dos laditos, vienen a ser los llamados catetos. ¿Correcto? Este de aquí viene a ser un cateto. Vamos a colocarlo por aquí. Este es un cateto. Y el de aquí también viene a ser otro cateto. Ahí están los dos catetos de un triángulo. Y el que está frente a 90 grados, ya nosotros sabemos que recibe el nombre de hipotenusa. Ahí está, hipotenusa. Para nosotros poder calcular estas dos razones trigonométricas que se dan con respecto a un ángulo, yo necesito diferenciar en primer lugar los dos catetos. Para eso hacemos lo siguiente. Tenemos nosotros, por ejemplo, aquí el ángulo alfa. El cateto que está frente al ángulo alfa, ¿ya? El cateto que está frente al ángulo alfa se llama cateto opuesto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque está opuesto al ángulo alfa, está frente al ángulo alfa. Y el cateto que está al lado del ángulo alfa, ¿ya? Que está al lado del ángulo alfa, se llama cateto adyacente. ¿Ya? Se llama cateto adyacente. ¿Correcto? Recuerda que el cateto opuesto y el cateto adyacente no siempre es este cateto de aquí y el otro no siempre es el cateto de abajo, no. Eso es con respecto al ángulo, ¿no? Eso significa que si, por ejemplo, yo tengo un triángulo, supongamos, de esta forma, y tengo el ángulo alfa o cualquier ángulo aquí, el cateto opuesto vendría a ser el que está al frente de él, ¿correcto? Este sería el cateto opuesto. Mientras que el que está a su costado vendría a ser el cateto adyacente, y ya tú sabes que el de acá se llama hipotenusa. ¿No? Eso es lo que hay que nosotros reconocer en todo triángulo. ¿No? ¿Cómo se calculan las razones trigonométricas? Recuerda que vamos a trabajar con dos razones trigonométricas. La razón trigonométrica seno se calcula con el cateto opuesto dividido entre el valor de la hipotenusa. Y el coseno con el valor del cateto adyacente dividido entre el valor de la hipotenusa, ¿no? entre la longitud de la hipotenusa. Para nosotros poder colocar estos operadores, el operador seno y el operador coseno, utilizamos algunas abreviaturas, ¿no? Seno simplemente sen y coseno simplemente cos, ¿no? Pero lo importante aquí es reconocer cómo se calculan cada uno de ellos, ¿no? Seno opuesto entre hipotenusa, coseno adyacente entre hipotenusa. Vamos a ver algunos ejemplitos. A ver. Tenemos, por ejemplo, aquí el ejercicio 1 que dice calcular seno de alfa. Entonces, a ver, primero lo que yo voy a hacer es reconocer quiénes son los catetos y quién es la hipotenusa. Eso no hay que olvidarlo. Aquí está el ángulo de 90, entonces él es un cateto, ¿ya? Él es un cateto que vale 3 y el otro cateto mide 4. Ya sabemos que el otro lado se llama hipotenusa. Él es la hipotenusa. Ya está. ¿Correcto? Pero también no hay que olvidar que si ya conocemos el ángulo, tú puedes diferenciar los catetos, ¿no? El cateto que se opone al ángulo, que en este caso es el ángulo alfa, se va a llamar cateto opuesto. ¿Correcto? Y el cateto que está al lado del ángulo alfa, que en este caso es el ángulo alfa, sería el cateto llamado cateto adyacente. Ahí está. En este problema me piden, por ejemplo, calcular seno de alfa. Entonces, para nosotros poder calcular, ¿ya?, el seno de alfa, lo único que hacemos es, ¿qué nos dice la teoría? ¿No? ¿Cómo calculamos la razón trigonométrica seno? ¿No? Eso lo calculamos con el cateto, correcto, el cateto opuesto,
¿ya? Opuesto dividido entre la hipotenusa. Hipotenusa. Ya está. ¿Quién es el cateto opuesto, por ejemplo, en este ejercicio? ¿Ya? Recuerda que es una división de esos dos valores. El cateto opuesto, por ejemplo, al ángulo alfa, aquí lo tenemos, la flechita es el que se opone a alfa, ese mide 3. Entonces colocamos 3 y lo dividimos entre quién, entre la hipotenusa. ¿Quién es la hipotenusa? En este caso la hipotenusa es 5 y por lo tanto el seno de alfa sería 3/5. ¿Ya? Lo dejamos simplemente en fracción, no lo dividimos, lo dejamos simplemente en fracción. Y ahí tendríamos, por ejemplo, la razón trigonométrica seno de alfa. En el ejemplito número 2 tenemos ahora la otra razón trigonométrica. Recuerda que aquí vamos a trabajar con seno y coseno. La segunda razón trigonométrica, que es la razón coseno, vamos a ver ahorita cómo se calcula. Pero antes de calcular su valor, vamos a reconocer los catetos y también reconocer la hipotenusa. Recuerda, identificas el de 90 grados, los que forman 90 grados, estos dos lados que están junto al de 90, vienen a ser los catetos. Entonces este de 5 es un cateto y este que mide 12 es otro cateto. Ya está. Ahora vemos el ángulo. El ángulo que tenemos es el ángulo beta. Para el ángulo beta, ese cateto que está opuesto al ángulo beta o que está frente al ángulo beta viene a ser el llamado cateto opuesto. Correcto, él es el cateto opuesto. Mientras el que está a su costadito recibirá el nombre de cateto adyacente. Adyacente. Ya está. Listo. Por lo tanto, nosotros queremos calcular aquí la razón trigonométrica coseno. Coseno de beta. Y hay que tener en cuenta que para nosotros calcular el coseno de un ángulo, ¿ya? El coseno también es una división, pero una división de ahora el cateto adyacente, ¿ya? Adyacente, ¿correcto? Dividido entre la hipotenusa. Hipotenusa. Ya está. Listo. Entonces, ¿quién es el cateto adyacente? Entonces ya, por eso es que nuestro primer paso debe ser identificar los catetos e identificar la hipotenusa. Mi cateto adyacente, no te olvides, aquí mira, aquí lo tenemos, el cateto adyacente es 12. Entonces colocamos 12. ¿Y quién es la hipotenusa? Mi hipotenusa ya sabemos que es este otro lado. ¿Ya? No hay que olvidarnos que este de aquí viene a ser la hipotenusa. ¿Correcto? Hipotenusa. ¿Cuánto mide esa hipotenusa? Esa hipotenusa mide 13. Y listo, el coseno de beta será 12/13. Habiendo ya explicado lo que es seno y coseno, ¿ya? Te voy a pedir que hagas, igual que en el tema anterior, una pequeña pausa al video y puedas intentar el problema número 3. Resolvemos el problema 3 para que puedas tener la respuesta y puedas comprobar lo que tú has podido hacer. Nos piden coseno de alfa. ¿Ya? Nos piden coseno de alfa. Entonces no te olvides que lo primero que vamos a hacer nosotros es reconocer los catetos y la hipotenusa. Una vez más, aquí está el de 90 grados. Este vendría a ser entonces un cateto y este otro, el de 30, vendría a ser el otro cateto. Y el de 50, que está frente al de 90 grados, ya sabemos que es la hipotenusa. ¿Ya? Esto viene a ser la hipotenusa. Listo. Recuerda que a ti te piden encontrar, en este caso te piden encontrar el coseno de alfa. Correcto. Pero para eso debemos de reconocer cada uno de los catetos. El cateto que se encuentra frente al ángulo alfa, que se encuentra opuesto al ángulo alfa, se llama cateto opuesto. Opuesto. Mientras este otro cateto recibe el nombre de adyacente. ¿Por qué? Porque es el que se encuentra cerca al ángulo alfa o al lado del ángulo alfa.
Listo. Yo quiero encontrar aquí el coseno. El coseno es el cateto adyacente, que en este caso vale 30, dividido entre el valor de la hipotenusa, que vale 50. ¿No? Entonces vamos a colocar nosotros por aquí, ya colocándolo de manera directa, porque ya sabemos cómo se calcula el coseno, lo tenemos en el problema anterior, cateto adyacente entre hipotenusa. Mi cateto adyacente en este ejercicio, ya le hemos indicado también, mide en este caso 30, ¿ya? Vamos a colocarlo, cateto adyacente es 30 y la hipotenusa es 50, ¿no? Lo único que vamos a hacer aquí es simplificarle los ceritos, ¿no? Le simplificamos los ceritos, que es como si le estuviésemos sacando décima a cada valor, y nos quedaría simplemente 3/5. Ahí está el valor del coseno de alfa. Vamos a pasar a 3 ejercicios más para ya culminar con este pequeño repasito. Problema 4. En el caso del ejemplo número 4, hay que tener en cuenta que, ya lo hemos visto en el tema anterior de teorema de Pitágoras, que si yo necesito un cateto o necesito la hipotenusa, sé cómo calcularlo con el teorema de Pitágoras, ¿no? Por ejemplo, del gráfico calcular coseno de beta. Pero no te olvides, primero identifica tus catetos. Si aquí está 90, los catetos son el de 8 y este que no lo conozco. Entonces él es un cateto y el de aquí es el otro cateto. Ya está. A este otro cateto que no lo conozco le vamos a asignar un X. El ángulo que tenemos nosotros en este caso es el ángulo beta. Y sabemos nosotros que el cateto que se opone, el que está frente a beta, es el cateto opuesto. Y el otro cateto que nos queda es el cateto adyacente, ¿no? El cateto adyacente es aquel cateto que se encuentra justo al lado del ángulo. Y el otro lado sabemos nosotros que es la hipotenusa. Esto lo venimos trabajando desde el teorema de Pitágoras. Ya está. Como yo necesito encontrar el valor de coseno de beta, ¿ya? El coseno, si nos damos cuenta, como en el problema número 2, aquí lo tenemos, el coseno se calcula con el cateto adyacente dividido entre la hipotenusa. Entonces necesito el cateto adyacente. Voy al problema y me doy cuenta que el cateto adyacente no lo conozco. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer aquí? Vamos a aplicar el teorema de Pitágoras, ¿ya? El teorema de Pitágoras para poder calcular ese cateto que nos falta. Recuerda, esto es del tema anterior, cómo se calcula o qué dice el teorema de Pitágoras. Dice la hipotenusa al cuadrado, en este caso sería 17 al cuadrado, debe ser igual a un cateto al cuadrado, un cateto vale 8 al cuadrado, más el otro cateto al cuadrado que es x. Ya está. 17 al cuadrado, 289. 8 al cuadrado, 64, más x al cuadrado. Si el 64 pasa a restar, tendríamos 225. 225 igual a x al cuadrado. Por lo tanto, tú te debes preguntar qué número al cuadrado es 225, y ese número es 15, ¿no? 15 al cuadrado, 225. ¿Correcto? Listo. Ahora sí ya podemos calcular el coseno de beta. Porque no te olvides que el coseno se calcula con el cateto adyacente, ¿ya? Adyacente dividido entre el valor de la hipotenusa. Vamos a colocarlo por aquí, cateto adyacente dividido entre el valor de la hipotenusa. Ya está. El cateto adyacente es x y esto ya lo hemos encontrado. Eso nos ha salido 15. Entonces sería el cateto adyacente, que vale en este caso 15, dividido entre la hipotenusa, que en este caso vale 17. Y listo, tendríamos ya el valor del coseno de beta, ¿no? Esto sería en el caso que de repente yo no conozca uno de los lados del triángulo, ¿no? Por eso es que primero
se trabaja el tema de teorema de Pitágoras para poder apoyarnos en ese teorema y poder calcular aquel lado del triángulo rectángulo que nos falta. A ver, te invito a hacer una pausa para poder hacer el problema número 5 y el problema número 6. Damos respuesta al problema número 5. Vamos a hacerlo un poquito ya más directo. 90 grados, ya sabemos que estos dos de acá vendrían a ser los catetos, ¿no? Los que forman 90 grados. Aquí hay un cateto y este es otro cateto. Y mientras que estos son catetos, correcto, mientras que estos dos de aquí son catetos, el otro lado viene a ser la hipotenusa. Hipotenusa. Ya está. Recuerda que los catetos los debes diferenciar y para eso te apoyas en el ángulo acá, que es en el ángulo phi. No te olvides que no siempre el cateto opuesto es el que está al lado izquierdo, porque el triángulo puede estar de cualquier forma, ¿ya? Aquí el cateto opuesto siempre va a ser aquel cateto que se opone al ángulo. En este caso el ángulo phi está aquí arriba, el que se opone, el que está frente a él es este de acá. Este viene a ser el cateto opuesto, ¿ya? Y este otro que está a su costado viene a ser el cateto adyacente. Ya está. Aquí nos piden encontrar seno del ángulo phi. Y el seno, no te olvides que es cateto opuesto, esto hay que aprenderlo, ¿ah? Cateto opuesto dividido, vamos a colocarle en la línea también, ¿ya? Dividido entre la hipotenusa. Hipotenusa. Ya está. ¿Quién es el cateto opuesto a este ángulo? Ese cateto opuesto lo tenemos aquí, vale 1. Entre el valor de la hipotenusa, que también lo tenemos aquí, y esa hipotenusa vale 2. Entonces la respuesta para este ejercicio era 1/2. ¿Ya? Recuerda que queda indicado como fracción, no se realiza la división. Y por último, vamos con el coseno de teta. Lo mismo, identificamos 90 grados, los lados que forman 90, no te olvides, estos dos lados se llaman catetos, ¿no? Aquí hay un cateto y aquí tenemos otro cateto. Y este otro lado recibe el nombre de hipotenusa. Hipotenusa. Ya está. Identificamos nuestro ángulo es en este caso el ángulo teta, ¿correcto? O tita. Y el lado que se opone a este ángulo, este cateto que está opuesto a este ángulo, viene a ser el cateto opuesto. Ahí está. Y el otro cateto se va a llamar cateto adyacente. ¿Ya? Se va a llamar cateto adyacente. Ya está. Listo. Ahí tenemos los dos catetos. Queremos nosotros calcular, según el problema, el coseno de teta. Y el coseno, por definición, se calcula con el cateto adyacente, ¿ya? Adyacente entre el valor de la hipotenusa. ¿Correcto? Entre el valor de la hipotenusa. Hipotenusa. Ya está. Entonces, ¿quién es el cateto adyacente para este nuevo triángulo? Su cateto adyacente es 1. Ahí está, 1. Y la hipotenusa para este triángulo, la hipotenusa es 2. Entonces, el coseno de teta nos ha salido aquí 1/2. ¿Ya? Y aquí tendríamos un resumen de este segundo tema que se considera en la evaluación, ¿no? Todo solamente lo que corresponde a las razones seno y también a la razón trigonométrica coseno. No se olviden, por favor, que las razones ya están definidas, ¿no? ¿Cómo calculo el coseno? Con el cateto adyacente entre la hipotenusa. ¿Cómo calculo seno? Con el cateto opuesto dividido entre la hipotenusa, ¿ya? Eso vendría a ser el tema que es considerado como segundo tema en la evaluación del día viernes.